Si sentís que probaste de todo, libros, videos, cursos, técnicas, hábitos, y aún así tu vida no cambia como esperabas, es probable que estés cayendo en uno o varios errores silenciosos que casi nadie explica, pero que hacen que el desarrollo personal no funcione o que funcione solo de manera parcial y transitoria. En este video quiero mostrarte por qué a tantas personas les pasa esto y qué hacer para salir de ese bucle sin frustraciones ni autoengaño. El desarrollo personal se volvió extremadamente popular. Esto es algo positivo, pero también trajo un problema asociado. Se difundieron muchas herramientas, pero muy poco criterio para usarlas. Entonces pasa algo muy común. Las personas aplican técnicas correctas con expectativas equivocadas en terrenos que no están preparados adecuadamente y después llegan a la conclusión de que nada les funciona. Vamos a ordenar esto. Error número 1. Creer que el desarrollo personal es motivación. Este es probablemente el error más frecuente. Muchas personas entran al desarrollo personal buscando ganas, impulso, entusiasmo, energía. Y cuando llegan a un punto de sus desafíos, un punto que siempre llega, en el cual no alcanza con el mero deseo, sino que se precisa estructura, fundamentos sólidos, disciplina y fuerza de voluntad, sienten que fallaron. Pero el desarrollo personal no es motivación, es transformación interna. La motivación es un componente necesario que nos impulsa hacia adelante, pero cubre apenas una parte de los requisitos del crecimiento personal. El desarrollo personal trabaja sobre comprensión profunda, decisiones, coherencia, claridad, responsabilidad. Si vas a actuar solamente cuando te sientas bien y lleno de motivación, vas a actuar muy poco. El desarrollo personal real empieza cuando aprendes a actuar incluso cuando no tenés ganas. Esta es la diferencia entre una persona de deseo y una persona de voluntad. Error número 2. Querer resultados sin autoconocimiento real. Este punto es clave. Muchas personas quieren mejores vínculos, más dinero, más seguridad, más paz, pero no están dispuestas a investigar cómo reaccionan, cómo se sabotean, qué evitan, qué repiten. Entonces, trabajan sobre la superficie, pero no sobre la raíz. El desarrollo personal no empieza preguntándote qué quiero lograr, empieza preguntándote cómo funciono actualmente, es decir, cómo soy y qué obstáculos necesito corregir o eliminar antes de avanzar hacia mi meta. Sin ese mapa del terreno interior, cualquier técnica es solo un parche. Este proceso de autoconocimiento real puede llevarse a cabo de distintas maneras, pero siempre con seriedad y compromiso. Esto es indispensable. Podés avanzar en el proceso de conocerte a fondo a través de la terapia, del coaching, de la autoindagación, de la reflexión honesta, etc. La clave es investigar profundamente tu configuración humana, el conjunto de condicionamientos, impulsos, hábitos, atributos, circunstancias que definen tu ser humano en la actualidad, para saber desde dónde parte tu proceso de crecimiento personal. Este conocimiento creciente es fundamental para aprovechar con eficacia las herramientas que apliques. Error número 3. Saltar de herramienta en herramienta. Este error es muy común. Un día escribir un diario personal, otro día meditación, después afirmaciones, luego ritual de manifestación, la semana siguiente ayuno, después disciplina estoica. El problema no son esas herramientas, el problema es la falta de proceso. El desarrollo personal no es una caja de trucos, es un camino progresivo. Si cada semana cambias de enfoque, nunca vas a profundizar lo suficiente como para que algo te transforme de verdad. Error número 4. No ordenar el mundo emocional. Este es uno de los errores más subestimados. Podés entender muchísimo, podés leer libros brillantes, podés tener grandes reflexiones, pero si tu mundo emocional está cargado de enojo no expresado, tristeza reprimida, culpa, miedo, incoherencias internas, todo eso va a drenar tu energía y tu claridad y probablemente perjudique el logro de tus objetivos en distintas áreas. El desarrollo personal no es solo pensar distinto, es aprender a sentir, procesar y gestionar adecuadamente lo que te pasa. Si evitas ese trabajo, tarde o temprano el crecimiento se frena. Error número 5. Confundir comprensión con transformación. Este error es sutil pero muy importante. Muchas personas dan por terminado su trabajo después de atar algunos cabos o tener una profunda comprensión de lo que les pasa. Dicen, ya entendí, y dan por sentado que todo se va a resolver a partir de esa toma de conciencia. Pero entender no es lo mismo que integrar y mucho menos que aplicar. Podés comprender perfectamente por qué repetís ciertos patrones y aún así seguir repitiéndolos. El desarrollo personal se consolida cuando la comprensión se transforma en acción, aunque sea en gestos pequeños. Una conversación incómoda pendiente, un límite, una
una decisión postergada, un hábito sostenido. Sin cambio, sin acción, el mero conocimiento es incapaz de modificar las condiciones existentes. Entonces, ¿por qué siente la gente que el desarrollo personal no funciona? Bueno, como dije, porque buscan motivación en vez de investigación, dedicación y estructura, quieren resultados sin autoconocimiento, pretenden cambios rápidos sin proceso ni esfuerzo, desean claridad mental sin tener que poner orden emocional y se limitan a la comprensión en lugar de pasar a la acción. Nada de eso funciona por mucho tiempo. No porque el desarrollo personal sea imposible o falso, sino porque el proceso está mal planteado desde el inicio. Si ese es tu caso y sentís que el desarrollo personal no te funcionó, quizás lo que ocurrió fue que nunca te explicaron cómo abordarlo con eficacia, honestidad y criterio. El desarrollo personal real no promete magia, promete algo más valioso, un proceso posible, humano y sostenido de transformación. Si querés empezar o retomar ese camino con claridad, en el manual de coaching integral que escribimos con Carla, trabajamos justamente estos fundamentos con ejercicios concretos y una hoja de ruta para que no te pierdas en el intento. Es un manual de formación profesional, pero también un curso completo de autoconocimiento. Te dejo el enlace en la descripción. Y si este video te ayudó a entender por qué te ha costado hasta ahora progresar en tu crecimiento personal, entonces ya estás un paso más cerca de encarar un proceso que sí funcione para vos. Te deseo bendiciones y éxitos.